Acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Así como dice la presentación, está escuchando en Contexto Radio por el circuito radial Venezuela News. Les saluda este servidor Carlos Arellán Solórzano. Les recuerdo que estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila. Dirección de programación, Carlos Chávez. En los controles, Ricardo Miranda. En el streaming, David Navas. No es Antonio, es David Navas. Allá en la transmisión del streaming. También les comento que puedes seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Facebook estamos como Venezuela News Radio. En Telegram, VN Radio en vivo. Nuestra página web, venezuela-news.com. Y en YouTube, Instagram, Twitch y X, antes Twitter, para los de mi generación que conocemos y todavía usamos el término Twitter, @circuito VN Radio. Esos son nuestros puntos de contacto en las redes sociales y cuentas oficiales del circuito. Mis cuentas en las redes, perfiles personales, @soyarellán en TikTok, @soyarellán en TikTok, también @soyarellán en X. También me puedes conseguir en Instagram como Soy Carlos Arellán. Y en Telegram, mi canal de Telegram también se llama Soy Carlos Arellán. Muchísimas gracias de verdad por estar siempre conectados con nosotros todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde para revisar esos acontecimientos que dan forma a nuestro mundo, como lo dice la presentación del espacio, y uno de esos eventos que hay que seguir, que hay que analizar, a pesar de que ya han pasado ya 5 días de esa reunión, se sigue hablando, sigue teniendo repercusiones, la reunión de los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, la cual se realizó en Alaska. Hubo muchas expectativas días antes de este encuentro histórico, el primero en 4 años, entre dos países que por decisión, por la determinación de Washington, se habían separado, habían complicado sus relaciones. Esto a partir también de la crisis en Ucrania, una vez que Rusia toma la decisión de comenzar la operación especial en Ucrania para hacer valer sus exigencias de seguridad vulneradas por la expansión progresiva de la OTAN en contra de la seguridad rusa. Generada este conflicto, generada esta crisis, se deterioró notablemente la relación entre Washington y Moscú. Para analizar los detalles, los pormenores, el impacto de esta reunión, vamos a contactarnos con Carlos Mamani. Carlos Mamani es analista geopolítico, está en Perú, se conecta con nosotros en directo a través del Zoom, ya lo vemos acá en pantalla, para aquellos que siguen la transmisión en streaming, estamos en directo. Muy buenas tardes, Carlos, creo que tenemos la misma hora, ¿no? Buenas tardes, estimado Cayo Carlos. Bueno, tenemos una hora de diferencia. Caracas está por una hora sobre Lima, así que bueno, estamos acá en esta edición sobre las grandes cuestiones internacionales que están dando forma al mundo del siglo XXI. 1:07 de la tarde en Perú, 2:07 de la tarde, hora de Caracas, pero conectados gracias a la tecnología y también al interés por estos eventos internacionales de gran impacto, como es el caso de la reunión entre Putin y Donald Trump. Te pregunto sobre los efectos de esta reunión, ya ha pasado 5 días, a partir de cuándo pudiésemos ver los efectos sustanciales de esta. Se habló de que conversaron de muchos temas, que estuvieron de acuerdo en muchos aspectos, pero no se revelaron cuáles fueron esos aspectos. Mucha expectativa, mucha especulación sobre Ucrania, sobre las relaciones entre Estados Unidos, la cooperación en el Ártico, pero ¿cuáles serían en sustancia esos acuerdos a los que habrían llegado Putin y Trump en esta reunión, o todavía estamos en el terreno de la especulación? Bueno, estamos con un pie en la realidad y con otro en la especulación, ¿no? Bueno, efectivamente, en el análisis político, geopolítico, la especulación es un ejercicio perfectamente saludable, ¿no? Siempre y cuando tenga una base real, ¿no? Justamente. En primer término, decir que ha sido, al menos yo considero, y creo que la mayoría de expertos y analistas, gente autorizada, considera que este encuentro ha sido más que auspicioso.
¿no? Histórico por la envergadura de los protagonistas, de los implicados directos, que es justamente ni más ni menos que las dos superpotencias nucleares más importantes del planeta, capaces justamente de destruir el planeta si es que se lo proponen, ¿no? Tenemos Estados Unidos con Donald Trump y Vladimir Putin de la Federación Rusa, ¿no? Y ni más ni menos se ha hecho el encuentro que se ha tenido en Alaska. También esto tampoco, en esta cuestión hay que ver bastante la semiótica, la simbología, ¿no? En las altas esferas de la política, en la alta política, esto cuenta mucho, ¿no? Para la gente de repente, el promedio, esto pasa inadvertido. Bueno, esto hay que darle mucha atención. El hecho mismo de que se hayan reunido en Alaska, que es un territorio que fue en su momento territorio del Imperio Ruso, del antiguo Imperio Ruso, que fue vendido hacia el siglo XIX a Estados Unidos en un contexto que en ese tiempo, ¿no?, tenía muy buenas relaciones Estados Unidos con Rusia, con el Imperio Ruso, ¿no? Justamente porque tenían un enemigo en común que era Inglaterra. Entonces, casi más de 100 años, casi 200 años han pasado y vemos que en el 2025 ahora se toma ese punto de encuentro, ¿no? Entonces eso no es una casualidad en absoluto, es toda una simbología de los buenos vínculos que históricamente se ha tenido entre Estados Unidos y el pueblo ruso. Ahora, otro asunto que no pasa inadvertido es la forma en que se ha recibido al mandatario ruso. O sea, ni punto de comparación con la forma tan, vamos a decir, menos solemne, por ser lo más decorosos, como se ha recibido a Zelensky y a todo vamos a decir, al séquito europeo, ¿no? A los dirigentes más importantes de la Unión Europea, el señor Merz de Alemania, Macron de Francia, la señora von der Leyen de la Unión Europea, la señora Meloni de Italia. O sea, ahí nos damos cuenta el peso que tiene, ¿no? Nadie va a recibir en Estados Unidos a alguien con esa solemnidad como se ha recibido a Vladimir Putin, siempre y cuando no se sepa de antemano que se está recibiendo un igual, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto una reunión prácticamente entre iguales, donde hay que decirlo también claramente. Esto que se ha visto o lo que se ha dicho después de la reunión que se ha tenido entre ambos mandatarios, en esta conferencia de prensa que ha sido muy breve, dicho sea de paso, hay que entender algo clave, ¿no? En este tipo de eventos de reunión de alto nivel, aquí muchos ocupa espacio lo que es el secretismo, ¿no? Lo que es la reserva de la información, ¿no? Ellos obviamente han mencionado cosas durante su conferencia de prensa, pero eso no puede pasar una casualidad, ¿no? Ni mucho menos. Esto ya ha estado acordado entre ellos, vamos a decir tal cosa, ¿no? Y el resto de información vamos a mantenerla en reserva. El asunto ucraniano no ha sido de lejos el más importante. Ha sido un tema, digamos, sí, claro, acuciante, por la coyuntura, el contexto, pero definitivamente no ha sido el más importante. Carlos, sobre el tema de Ucrania vamos a profundizar ahora, porque corresponde hacer nuestra pausa musical, identificamos también la estación, porque justamente por ahí va la pregunta que tenía planteada, que no haya sido justamente Ucrania el centro de esta reunión. ¿Qué mensaje envía? Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos con Carlos Mamani, analista geopolítico. Está en sintonía de En Contexto Radio por el circuito Venezuela News Radio 104.9 FM. 16 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM. Estamos en Aragua también a través de la 102.5 FM, Anzoátegui 99.3, en Maturín a través de la 88.1 FM, en Nueva Esparta a través de la 106.5, en Carabobo a través de la 92.7 FM, en Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure, el mismo dial, 89.1 FM, y en Táchira y en el sur del lago, la misma señal, 101.7 FM. Saludo a cada una de estas entidades. Seguimos con Carlos Mamani, analista geopolítico desde el Perú. Estamos desarrollando lo relativo a la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Estaba remarcando que hay lugares, hay señales, hay mucho de simbolismo en estas reuniones que no son casuales. Mencionaba el caso de Alaska, pero también es un detalle no menor que Ucrania no haya sido el tema esencial de esta reunión. Incluso en la conferencia, en la declaración a la prensa, los 8 minutos que intervino Putin, mencionó la mitad de su intervención y como 3 o 4 veces a Ucrania y otro tema
aparte, no fue el eje, no fue lo esencial. Justamente pregunto a esto a Carlos Mamani, ¿qué mensaje envía al mundo, a los europeos, a Ucrania, que no hayan sido la esencia ni el centro de la convocatoria de esta reunión, la primera en 4 años entre un presidente de Estados Unidos y de Rusia? Pertinente la pregunta, Carlos, porque hay que entender algo clave acá, fundamental, ¿no? Este conflicto, o bueno, el último episodio de lo que se ha visto en Europa Oriental, el recrudecido conflicto ruso-ucraniano, que no es nuevo, que viene desde el 2014, y fue iniciado justamente por el juego de las grandes potencias, por dinámica de potencias mayores, ¿no? El avance de la OTAN, el histórico avance hacia las fronteras rusas, explica en gran medida ese conflicto, ¿no? Cómo es que llega a febrero de 2022 y termina estallando con lo que algunos han denominado invasión de Rusia a Ucrania, o desde el lado ruso, operación militar especial, ¿no? Eso ya va a depender para gustos y colores, como se dice, ¿no? Entonces, que nos quede claro, ¿no? Esto escapa, de hecho siempre escapó a las posibilidades ucranianas. Un ejército proxy nunca puede ser determinante en las decisiones en un conflicto de esta naturaleza, donde son proyectos imperiales del siglo XXI, del mundo euroasiático y el mundo atlantista, que friccionan en esa histórica placa geopolítica que, digamos, nunca ha sido un espacio donde la paz ha sido permanente, ¿no? Siempre ha sido un espacio, Europa Oriental, escenario de guerras de exterminio de la población, ¿no? Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, eso ha quedado más que marcado. Y actualmente con este conflicto, que dicho sea de paso, el conflicto ruso-ucraniano, la guerra en Ucrania, es el conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y uno de los más grandes del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. No se ha visto algo parecido por la cantidad de recursos invertidos, la tecnología y por supuesto las bajas, ¿no? No hay algo parecido. Entonces, al ser esto un evento bélico iniciado por fricciones de proyectos de las grandes potencias del siglo XXI, evidentemente esto también se va a solucionar en la medida de que estas mismas potencias se pongan de acuerdo para ponerle fin, ¿no? Y dicho sea de paso, no va a ser un fin, digamos, una paz sepulcral, no. En estas partes del mundo es muy difícil que eso acontezca. Es decir, entiendo que la resolución de este conflicto entonces pasa por ese entendimiento entre Rusia y Estados Unidos y no de Ucrania, porque sería este el resultado de las disputas entre las grandes potencias, como lo mencionaste. Exactamente. Ahora, ¿por qué no se lo llama a Zelensky a discutir con Putin en Alaska? Justamente porque eso ya es tácito, eso se sobreentiende. Esto lo hemos iniciado nosotros por nuestras diferencias, digamos, con la anterior gestión Biden. Y bueno, yo intento, bueno, también hay que decirlo, ¿no? Donald Trump está empecinado en obtener el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y quiere ser una suerte de bombero global, ¿no? Entonces Ucrania es clave, porque él prometió, de hecho él asume su segundo mandato con esa prédica, ¿no? De que va a poner fin en Ucrania en menos de 42 horas, 24 horas. Bueno, es más difícil de lo que él pensó por justamente las implicancias de intereses que allí están. Entonces, desde esta perspectiva, Ucrania no está jugando en el tablero, ¿no? De hecho, fue un error, como dice un amigo y maestro, el doctor Alberto Huchenreuter, que le mandamos saludos desde la Argentina. Ha sido un error donde potencias mayores se impliquen en un conflicto cada vez más cercano entre las mismas por un tercero, como es Ucrania. O sea, se ha roto la cultura estratégica. Recién con esta reunión, inédita de Putin, es el presidente Putin, es el mandatario ruso que desde el siglo XIX, mediados, no pisa Alaska, ¿no? Es el primero. Entonces, eso volviendo al simbolismo. Entonces, como estaba diciendo, en este contexto, el hecho mismo de que se reúnan mandatarios de este calibre, de las potencias nuclearizadas más importantes del planeta, es, digamos, un retorno a esa cultura estratégica que por décadas se ha perdido y que en un momento clave como el que estamos pasando, que cada vez más se está agudizando el conflicto en Ucrania, involucrando más actores, bueno, eso puede ser, desde luego, que tiene que ser bien recibido, ¿no? Yo creo que ha sido una cumbre histórica, porque esto, no porque lo diga yo, esto va a estar en los libros de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, ¿no? Que en un momento de 2025 se reunieron Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, ¿no? En el contexto aún todavía, ¿no?, del conflicto ucraniano-ruso, y donde Ucrania simplemente no está jugando, por lo que ya dije, es un autor ni siquiera menor, podría decir, ¿no? Simplemente ha sido un ejército proxy
que se lo envenenó por décadas contra Rusia, se quiso mermar a Rusia y esto ha terminado mermando al propio Occidente, ¿no? Sobre todo Europa. Entonces ahora es momento de distender, digamos, vamos a distender para negociar un posible congelamiento del conflicto. Eso que quede en mayúscula, porque digo, congelamiento es algo que tú, digamos, utilizas, ¿no? Congelas algo porque lo vas a usar luego. En efecto, allí la paz solamente, la guerra puede ser congelada, más nunca se puede llevar a una paz permanente, ¿no? Por Pero lo que para estoy diciendo. congelarla tendría que complacer o acercarte a las exigencias de Rusia, que es la de determinar las causas profundas que generaron esta crisis. Y entiendo, por lo que han explicado los analistas, que no está en la intención de Rusia detener o este conflicto con un alto al fuego parcial de 30 días, sino que se ponga sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo o una pacificación o una conclusión del conflicto de manera permanente, segura, y en el cual no se vuelvan a reproducir esas causas que justamente generaron esta crisis. En efecto, las exigencias, las prerrogativas rusas con respecto a un posible congelamiento del conflicto siguen siendo las mismas desde el inicio de la operación militar especial, que son básicamente que Ucrania sea totalmente neutralizada con respecto a su ingreso a la OTAN, que no ingrese a la OTAN, que Neutralizada sea quiere decir neutral. desmilitarizada. Neutralizada pareciera como que la fuese liquidada. Neutralizada se entiende por neutral, ¿no? Claro, exactamente, o sea, se la va a neutralizar en términos estratégicos de que no va a acceder a la OTAN, porque ese fue el gran problema, ¿no? O sea, el avance de la OTAN a las fronteras rusas, eso ya varios expertos lo han dicho. Se me ocurre, por ejemplo, hubo un gran diplomático norteamericano, estadounidense, que fue embajador en Rusia hacia el 52 del siglo pasado, en el año 52, que se llamaba George Kennan. George Kennan, en más de una ocasión, él decía que el avance de Occidente, de la OTAN hacia las fronteras rusas es un error, porque eso va a fomentar dentro de la sociedad rusa el patriotismo, el nacionalismo y va a llevar a la elección de un mandatario, de un presidente completamente adverso a los intereses de Occidente en esa parte del mundo. Bueno, ese es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, esto ya estaba esquematizado por los pensadores estratégicos dentro del propio Estados Unidos. Pero una cosa son sus intelectuales que aconsejan y otra cosa son los políticos que toman las decisiones. Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Ahora, Ahora, vamos a tener en cuenta que toca hacer otro receso musical, otra pausa, pero justamente sobre esos políticos te quiero preguntar, en el ecosistema norteamericano que han pugnado por agudizar las contradicciones contra Rusia, incluso de amenazar con más sanciones. Lindsey Graham, se me ocurre uno de ellos, 500% de aranceles. ¿Cómo quedan con esta reunión en donde Putin y Trump se trataron amablemente? Incluso el guiño de Putin diciendo y reafirmando que si Trump hubiese sido presidente en el 2022, esta guerra no hubiese sucedido. Una cortesía con el magnate republicano. Dejamos esta pregunta al aire, pausa musical, señor Ricardo, y volvemos con Carlos Mamani, analista geopolítico desde el Perú, conectados en directo con En Contexto Radio. Ya volvemos.
Preso, la revista Venezuela Victoriosa, Maduro logra rescate de venezolanos en Estados Unidos y El Salvador, destacado lo que fue la repatriación de los 252 venezolanos secuestrados en el SECOP en El Salvador y también parte de los niños secuestrados en los Estados Unidos. Parcialmente se ha logrado la reunificación de las familias a través de las gestiones y la diplomacia bolivariana de paz del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tema central de Venezuela News. La revista la puede conseguir en los contar con este tipo de iniciativas como la revista de Venezuela News. Bien, 2:33 de la tarde. Seguimos con Carlos Mamani conectado. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos de vuelta por aquí. Un poco larga la pausa, pero bueno, es menester hacerlo en este contexto de la radio y la transmisión. Dejábamos una pregunta al aire y era cómo quedaba el espacio político más radical en torno a Donald Trump, de los que tratan de auspiciar, atizar las contradicciones entre los Estados Unidos y Washington. Caso de Lindsey Graham, que es de los más belicosos, que plantea la aplicación de más sanciones y aranceles del 500% a Rusia. ¿Cómo queda ese sector una vez que se da esta reunión entre Trump y Putin y se desarrolla de un tono bastante amable? Bueno, acá hay que decir algo fundamental, ¿no? De hecho que por supuesto, ¿no? A las élites liberales, globalistas, al denominado Estado profundo que nuclea el complejo militar industrial, que a su vez responde al sistema financiero, al núcleo del sistema financiero norteamericano, ¿no? En absoluto les ha gustado este tipo de reunión, ¿no? De allí queda algo muy claro, que Donald Trump no controla Estados Unidos, ¿no? De hecho, muchos presidentes en Estados Unidos, por lo menos desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, no controlan Estados Unidos, ¿no? Son administradores. Ahora, Donald Trump, en cierta forma, con todos sus defectos que pueda tener, es un presidente bastante disruptivo, ¿no? Incluso dentro del propio su partido, el Partido Demócrata, ¿no? Que hay mucha gente que no lo mira con buenos ojos. En este caso, como bien mencionadas, el señor Lindsey Graham, el señor Blumenthal, ellos no hablan a título personal, ellos son extensiones de ese Estado profundo, sionista, belicista, ¿no? Y en cierta forma son sus personeros, sus voceros dentro del Congreso de Estados Unidos. Entonces, ahora, el señor Lindsey Graham, la verdad que siempre en su forma de ser ha demostrado ser bastante extremista, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, actualmente Rusia es el país más sancionado del mundo. Tiene más de 30.000 sanciones y ya tiene como 18, casi 20 paquetes de sanciones y prácticamente no le han afectado en nada. Su economía incluso se ha ido al alza, ¿no? De estar antes del conflicto, antes del 2022, ser la octava economía mundial, digamos en términos de paridad adquisitiva, ¿no? A estar en cuarta actualmente en pleno conflicto. O sea, ¿cómo uno explica eso? Que Rusia tiene capacidades para voltear toda la sociedad, toda su economía a una economía justamente de guerra, lo que no ha podido hacer Occidente, y ahí también la clave de su fracaso. Entonces, ¿qué se va a lograr con más sanciones a Rusia? Yo creo que poco o nada, y al contrario va a seguir afectándole al propio Occidente y en este caso Europa, que como hemos dicho hace un momento ha sido la más afectada, ¿no? La que más ha salido perdiendo por cuestiones energéticas, sobre todo porque, como se sabe, Rusia y Europa deberían, en teoría, tener buenas relaciones por los recursos, ¿no? Rusia los vende, Europa los compra y bueno, esto se ha destruido. Ni que hablar del Nord Stream 2, que fue un atentado creado justamente por las fuerzas atlantistas, esas que muy bien representa el señor Graham. Y bueno, ahora estamos viendo una situación donde, bueno, no podemos decir definitivamente que esto ha quedado ahí. Hay falta harta tela que cortar. Justamente sobre esa lógica que apunta que Europa Occidental y Rusia deberían desarrollar buenas y amables relaciones, va el tema que desarrollamos en el espacio de YouTube en contexto con Carlos Mamani, que va a salir, va a publicarse este jueves a partir de las 5 de la tarde, hora de Venezuela, así que adelantamos la invitación. Carlos, tú también adelantabas otro tema no menos importante. La gente se preguntaba por qué la escogencia de Alaska para esta reunión. Se especulaba de que iba a ser Emiratos Árabes Unidos. Incluso estuvo el presidente de los Emiratos Árabes Unidos un día antes prácticamente en Moscú y se daba cuenta de que ahí iba a ser el lugar. Sin embargo,
se reveló que iba a ser Alaska. Entonces, ¿cuál fue el significado? ¿Qué mensaje se quería enviar con esto? ¿Gana o pierde Putin por haberse reunido en territorio de los Estados Unidos? ¿O gana o pierde Donald Trump en este encuentro que se supone debe contribuir a aislar a Putin y sin embargo lo recibió con alfombra roja? Bueno, es curioso lo que mencionas, ¿no? Se ha hablado antes del evento, ¿no? Prefacto, se ha hablado, se tenía candidatos diversos países, incluso como bien mencionas, Emiratos Árabes. Bueno, al final se dio en Alaska, pero lo curioso es esto: cualquier lugar menos Europa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Evidentemente que Europa está en la irrelevancia internacional, que ni siquiera para asuntos diplomáticos se la está tomando en serio. O sea, ahí nos damos cuenta de algo fundamental. Entonces, como dije hace un momento, se escoge Alaska por una cuestión muy simbólica, porque representa Alaska el espacio geográfico que en un momento fue del Imperio Ruso y que se vendió a Norteamérica, a Estados Unidos, en un momento en que ellos tenían muy buenas relaciones porque tenían un enemigo en común, y de hecho yo creo que lo siguen teniendo, que es el Imperio Británico, ¿no? Es la actual Inglaterra, que quiere pasar ahora desapercibida, pero sigue digitando las coordenadas, bueno, pues de los atlantistas, de los aparatos de inteligencia a nivel global. Eso no podemos perder de vista. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Yo creo que ambos han ganado. No puedo decir, porque se quiere ver el asunto, no vamos a caer en ese juego siniestro de la prensa occidental de hacerlo ver de una manera, digamos así, maniquea, ¿no? No que ganó Trump, que ganó Putin. Yo pienso que los dos han ganado. Putin ha ganado, vamos a decir, la reincorporación al mundo occidental, y ni más ni menos que de la mano del que manda en Occidente, ¿no? Como decía el señor Mark Rutte, el papá, que es ni más ni menos que es Donald Trump, ¿no? Y claro, también la prensa ha querido hacer ver, no, que Rusia está que se reincorpora al mundo. ¿A cuál mundo? A Occidente. Pero el mundo siempre ha estado de parte de Rusia. El sur global ha estado de parte de Rusia. África, buena parte de Asia, Latinoamérica, siempre al lado de Rusia. Entonces, ¿de qué del mundo? De Occidente, sí, claro, es evidente, pero no del mundo. De Occidente, de la mano de justamente del que está mandando en Occidente, que es Donald Trump, ¿no? Entonces, se lo ha recibido, Donald Trump, así como se lo conoce, que es de egocéntrico, de estrombótico, ¿no? En sus declaraciones, en su forma abrupta de ser que tiene. ¿Ustedes creen, a ver, que alguien así de egocéntrico, con esas ínfulas de magnanimidad, como siempre las ha tenido, va a recibir de una manera tan apoteósica como ha recibido, con alfombra roja, a Vladimir Putin, sin considerarlo su par? Por supuesto que no. Evidentemente lo considero un par, y es momento de hacer las paces, por lo menos de conversar, de empezar a conversar, aunque todavía no se puede garantizar nada, porque solo los hechos lo dirán, ¿no? Y por el lado de Trump, él también está ganando, por supuesto, ¿no? Está combatiendo al Estado profundo, que es ese Estado profundo que quiso asesinarlo en la campaña, y que actualmente, bueno, yo creo, como dije hace un momento, no le gusta en absoluto a esas élites liberales globalistas en Occidente este encuentro, ¿no? Con eso está demostrando que dentro de Estados Unidos Donald Trump también dice, bueno, tengo cierto margen de maniobra y mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Y está jugando su juego. Además que no nos olvidemos, en las conversaciones que se ha tenido, esto es especulación, como dije hace un momento, pero especular es un sano ejercicio siempre que se haga en base a la realidad. Se subieron a la bestia, a la limusina de Donald Trump, y solamente ellos dos, sin intérprete, sin traductor, nada. Entonces ahí se han conversado muchas cosas, entre ellas, por supuesto, lo de siempre, los grandes negocios, temas de recursos, minerales críticos, recursos estratégicos, ¿no? Y capaz proyecciones a colaborar en proyectos en común, donde, por supuesto, ambos países van a salir ganando. Bien, 2:41 de la tarde, estamos conversando con Carlos Mamani, analista geopolítico, y tú mencionabas sobre la relevancia de lo simbólico. Entiendo, me imagino que también lo habrás contemplado, que mucho de la relevancia de esta reunión y la forma en cómo se desarrolló esa recepción adquiere una mayor relevancia una vez que se produce la otra reunión, la de Zelensky con los denominados líderes europeos, quienes tuvieron un trato no muy digno por parte de la Casa Blanca, y estos de manera bastante mansa acudieron bajo estas condiciones que, en vez de contribuir al prestigio de Europa, creo que apuntan a socavar aún más o apuntalar ese carácter de intrascendencia que está teniendo el viejo continente para poder incidir
en temas como el caso de Ucrania. Sobre esta reunión de los denominados líderes europeos y Zelensky con el presidente Donald Trump, después de la reunión de Trump con el presidente Putin de Rusia, es el tema que dejamos al aire mientras vamos a este receso, pausa musical, identificamos la estación con Ricardo Miranda. De tramo final de este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estamos conectados con Carlos Mamani, analista geopolítico desde el Perú, revisando los detalles, el análisis sobre la reunión histórica entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia el pasado viernes, y uno de esos capítulos, repercusiones posteriores a este encuentro fue la reunión de Zelensky y de los denominados líderes europeos de la coalición de los dispuestos en Washington, en donde, bueno, se reunieron, le colocaron sus sillas ahí en la oficina oval, estuvieron esperando, incluso muy disciplinados, muy silenciosos, muy calladitos, a la espera de que fuese recibido por Donald Trump, y esto ha dejado muchas lecturas, muchas repercusiones sobre las capacidades de Europa para poder incidir en una decisión o en un diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Esto es lo relativo al conflicto en Ucrania. Tu parecer, Carlos, al respecto de esta reunión, ¿cuán trascendente fue? ¿Cuán fortalecido, maltrecha deja Europa? Bueno, después de la cumbre Trump-Putin en Alaska del 15 de agosto, yo creo que ha quedado lo que se ha visto últimamente, ¿no? La reunión de los líderes europeos, con entre comillas líderes, completamente deslucida por donde se mire. O sea, ni lejos, ¿no? Años luz de diferencia con la forma en que se ha recibido a Vladimir Putin, con como la forma que se ha recibido a los autodenominados líderes europeos con el señor Zelensky, que yo creo, la verdad, que ahí Trump prácticamente ha hecho esta situación, ha organizado este encuentro por compromiso, me parece, ¿no? Porque yo creo que en su fuero íntimo, yo creo que ya pues, o sea, si ya hablé con, digamos, ¿no? Como se dice, con el dueño del circo, ¿para qué voy a hablar con los payasos? O sea, eso es lo que en el fondo yo creo y estoy seguro que él piensa así, sino que por cuestiones diplomáticas, por mantener la forma, la cordialidad, se los ha recibido, se los ha tratado como se los ha tratado, completamente humillados. Hay las imágenes, las fotos, los videos. No se nota el brío que ha tenido la cumbre de Trump-Putin, ni de lejos, en absoluto. Se ve gente como que el niñito que va, bueno, al papá, y así lo dijo Mark Rutte, ¿no? El actual secretario de la OTAN, ni más ni menos, lo dijo, ¿no? El papá a veces tiene que poner orden en casa, o sea, ya le dijo eso la última vez, la cumbre de la OTAN que hubo en La Haya, ¿no? Y creo que está siendo condescendiente porque dijo papito. Habría dicho, papito, entra a poner orden en casa. No pierde la oportunidad para dejar más que en evidencia la situación actual de Europa, pues, ¿no? Que es, como hemos dicho, un continente museo, que prácticamente, viejo continente realmente, senil continente, porque prácticamente ya no puede hacer nada. No tiene peso geopolítico, su política exterior no la deciden ellos desde hace mucho, y he aquí las consecuencias, como dice el dicho, de esos lodos, estos barros, ¿no? Y ahora es lo que estamos viendo, y el que lo sabe perfectamente esto a rajatabla, que es consciente de toda esta dinámica que atraviesa Europa, es Donald Trump. Por eso es el trato que les está dando, ¿no? Trump es un realista, y como realista en materia de política exterior va a dar privilegios siempre a las potencias que estén más o menos a su altura. Pero los que no, se los trata como se los ha visto, ¿no? Entonces, yo creo que poco o nada va a cambiar el próximo escenario con respecto a las prerrogativas rusas, que ya sabe Trump cuáles son, y que en esos términos se va a hacer el congelamiento del conflicto en Ucrania, ¿no? Europa no tiene mucho nada que hacer allí. Ha sido un acto simbólico, ¿no? Más que todo, pero se quiere comprometer, ¿no? Con supuestamente seguridades para Ucrania, etcétera, etcétera, pero acá todo se va a hacer en los términos que Rusia ya expuso y que Trump implícitamente ya también aceptó. De hecho, durante esa conferencia de prensa que tuvieron tan breve, el más elocuente fue Putin, y el que termina aceptando todo lo que decía Putin sin prácticamente objetarle nada fue Trump. Entonces eso quiere decir que ya han hablado claramente de cómo va a ser el tema allí. Entre tantos otros temas, el tema ucraniano yo creo que está saldado, y Europa poco o nada va a poder hacer para
bueno, que Ucrania pueda tener algo de beneficio, ¿no? Al contrario, ha quedado, por ellos está así, ¿no? De hecho, yo siempre he sido de la idea de que a Europa nunca le importa a nadie. Porque si le hubiera importado a alguien, nunca hubiera permitido que se enfrente a Rusia de esa manera tan desastrosa para ellos mismos, ¿no? Entonces, ahora la coalición de los dispuestos es una coalición realmente, no digamos que es de toda Europa, ¿no? Ahí no está la Europa del Sur, no está la Europa del Este, son una cuestión básicamente de los de siempre, ¿no? Francia, lo que es Alemania, los países nórdicos y bálticos, que no es toda Europa, y eso sumémosle, por supuesto, a Gran Bretaña, ¿no? Y eso es la coalición de los dispuestos, o sea, no es toda Europa, es un fragmento de Europa que se rehúsa justamente a aceptar las nuevas dinámicas internacionales y que quieren hacerle la guerra a Rusia, pero de eso ya hemos hablado en un programa la última vez. ¿Cómo le van a hacer la guerra a Rusia? No tienen las capacidades, ni técnicas, ni militares, ni materiales, y por último, ni siquiera psicológicas, ¿no? Es un continente mentalmente desarmado tras varias, casi 80 años de domesticación de la sociedad, y yo no entiendo cómo es que van a hacerle la guerra a una superpotencia militar, para algunos analistas la más importante actualmente del mundo, en este contexto, ¿no? O sea, en la situación. Carlos, un minuto. Nos queda un minuto ya para cerrar esta conversación. Pero ¿cuál era la intención de los denominados líderes europeos y de Ucrania en esta reunión con Trump después que se reunió con Putin? ¿Con qué condiciones o peticiones le fueron a Trump? Con una majadería completamente absurda de pretender que Rusia no se quede, digamos, no asuma los territorios que ya le costó sangre y tiempo conquistar, ¿no? Eso básicamente es lo que se está pidiendo de fondo, que no se le dé a Rusia lo que ya tiene, ¿no? Y esto ya está hablado y oleado y sacramentado. Rusia no va a entregar esos territorios. Esos históricamente territorios han sido parte del mundo ruso y actualmente van a ser parte otra vez de la Federación Rusa. O sea, retornan a su órbita histórico-cultural. Así de simple, Carlos, ¿no? O sea, no van a poder hacer nada contra eso. Ellos, en el fondo, han querido exigir eso, ¿no? De que no se le dé, de que Rusia no se salga con su gusto. Bueno, lamentablemente, esto ya ha sido tratado entre los que realmente cuentan, que fue Trump y Putin en Alaska. Una pregunta rapidito, último minuto. Pero en relación a que fue muy comentado, la presencia del presidente, el primer ministro de Finlandia, que prácticamente Donald Trump no lo reconoció y le dio la palabra, ¿cómo tú lees este gesto justamente de que haya acudido alguien que el mismo Trump parece que no reconoce, no conoce? Bueno, por una cuestión de cortesía, sí vi el escenario, que se sorprendió, como que no eres, ¿qué haces acá? Bueno, toma la palabra, ¿no? Que estás ahí tan callado, pero por una cuestión anecdótica, ¿no? Que no va a cambiar absolutamente nada. O sea, una cortesía, digamos, de Donald Trump en un momento de buen humor, digamos. Una cortesía de Trump y al mismo tiempo un gesto por parte de Europa que parece que está en un lugar fuera de lugar. En ese caso de la reunión en Washington. Bueno, Carlos Mamani, analista geopolítico desde el Perú, te agradecemos de verdad haberte conectado con nosotros en directo con En Contexto Radio para revisar las implicaciones y el análisis de la reunión histórica entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Esto la pasada semana, el viernes, en Alaska, en Anchorage. Bastante simbólico, bastante comentado la escogencia del lugar, ya lo has mencionado, también lo hizo Vladimir Putin, fue lo primero que hizo en su intervención en esa comparecencia ante la prensa. Después mencionó el caso de Ucrania y por último la cooperación que se abre en el Ártico entre los Estados Unidos y Rusia, así como las perspectivas enormes, fue creo que la palabra que usó, y potenciales de cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia, pero hay que dar un paso adelante hacia la normalización de las relaciones entre los dos países, la cual se deterioró mucho ante esa ideología rusófoba de Biden y los demócratas en los Estados Unidos. También importante remarcar, lo hizo varias veces Donald Trump, en donde desestimó la trama rusa en contra de las elecciones del 2020, dijo eso es una farsa, devolviendo también el gesto a Moscú y a Putin cuando dijo este conflicto no se hubiese generado si usted hubiese sido presidente. Son cosas de la geopolítica, del discurso, que parecen pequeñas pero tienen un gran significado en este contexto de relaciones
de potencias y en la geopolítica. 2:56 de la tarde, nos despedimos. Estuvimos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, Ricardo Miranda en los controles, David Nava allá en la transmisión del streaming, este servidor Carlos Arellán Solórzano agradecido. Nos puedes conseguir, nos puedes sintonizar a través de nuestros puntos de contacto en las redes sociales. En Facebook estamos como Venezuela News Radio, en Telegram VN Radio en vivo, nuestra página web venezuela-news.com, y en YouTube, Instagram, Twitch y X, antes Twitter, @circuito VN Radio. Este servidor Carlos Arellán Solórzano agradecido de que nos haya acompañado en esta hora para revisar aquellos acontecimientos internacionales que dan forma a nuestra actualidad y que son parte de la historia que estaremos repasando en el futuro. La invitación es para que continúe conectados con Venezuela News Radio 104.9 FM. Estás escuchando VN Radio 104.9 FM. La verdad de Venezuela.